¿sale? Todo lo que yo les presenté ya está ahí, en video. Ahora, ¿por qué no está en diapositivas? ¿Se fijan estos documentos en rojo que tengo aquí, Engranes Unidad 3 y Levas Unidad 3? Sí. ¿Qué serán? ¿Ya los abrieron alguna vez? Sí, son unos PDFs, pero no son las diapositivas, son otros diferentes. Ajá. Bueno, ¿y para qué querrías una diapositiva de un video, por ejemplo? ¿Te serviría la diapositiva de un video? No, creo que no, pero pues parece que tiene como la misma información, pero ya más como explicada. Bueno, ¿y qué tienen en contra de los videos? Nada, profe. O sea, ¿se les hace, se les hace mejor que no hubiera videos y que hubiera solo diapositivas? ¿Eso me están diciendo? No, 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 no. No más que pues a lo mejor pensamos que iba a subir el video y aparte las diapositivas. No, como les decía, no se me hace muy adecuado porque si yo les subo diapositivas quedarían un poco mochas. No, no sé ustedes, ¿verdad? Pero debido a que aquí tenemos, déjenme ver, por ejemplo, aquí aparte de la explicación, sí, la explicación, ¿verdad? Aparte de la explicación, tenemos algunos videos. Sí, está un poco lento. Entonces les decía, bueno, aquí lo estoy agarrando directo del YouTube, por eso se tarda un poquito. Uy, sí está muy mal. Ya me hizo quedar mal, pero bueno, si ustedes tienen el video, pueden observar, pues, precisamente los videos dentro del video, ¿verdad? Cosa que en diapositivas no podrían verlo. Ahora, ¿para qué quieren una diapositiva? Si ustedes pueden ponerle pausa y con la pausa se pueden ir a la siguiente diapositiva y observarla. ¿Sí? Por ejemplo, ahí. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo pausarlo ahí y puedo ver lo del engrane exterior, ¿verdad? O si lo quiero ver completo, pues lo pongo al final de la diapositiva, antes del cambio a la siguiente. Y listo. Ahí está su diapositiva. No sé cuál es el problema. Así pausado, yo puedo irme y vean, digo, ah, caray, aquí hubo un cambio de diapositiva, ¿se fijan? Aquí cambia la diapositiva. Ah, pues así pausado le pongo aquí y aquí ya es la otra diapositiva y ahí la tienen. ¿Sí? Si tanto quieren diapositivas, tómenle captura de pantalla a su video en cada cambio, ¿verdad? Porque esto sería lo que ustedes verían en una diapositiva, ya verían todo tachado, ya verían esto sin flechitas. O al contrario, verían todo tachado y lleno de flechas por todos lados.
Porque ustedes saben que en las animaciones una flecha se oculta, otra se levanta, pero en una diapositiva sale todo pegado, amontonado. ¿Sale? Entonces, no sean tan quisquillosos. Yo creo que un video es mucho mejor que diapositiva. ¿Sale? Además, ni que los videos duraran horas, duran como 15 minutos cada uno. Y así en pausa no se tardan más de 5 minutos en sacar sus diapositivas. Bueno, entonces, ¿sí? Yo lo que les dije es que iban a tener el material de las presentaciones. Y aquí está el material de las presentaciones. No les mentí. Muy bien. Aprovechando, qué bueno que ya vieron los PDFs. Pueden ustedes notar que los PDFs tienen información que no viene en las presentaciones. ¿Sale? Hay alguna información que es, digamos, adicional a lo que estamos viendo. Por ejemplo, en el caso de engranes, viene información de lo que serían las interferencias en los engranajes. Es muy importante diseñar contrainterferencias, pero no es parte del curso de mecanismos, ¿sale? Eso se ve más bien en diseño. Hay algunas otras fórmulas por ahí que no se utilizan mucho en trenes de engranajes. En trenes de engranajes solo vemos velocidades, ¿sí? Es todo lo que vemos en engranajes, velocidades. Pero es información complementaria que necesitan para que no quede esto tan escueto, que no vayan a pensar que, un engrane es tan fácil. No, los engranes sí involucran muchas cosas, pero hasta que no las vean en diseño, no las van a comprender muy bien. En el caso de levas, en las presentaciones no les voy a poner todo el formulario porque sería muy aburrido. ¿O a ustedes les parece bien cuando los profesores les ponen diapositivas con todas las letras de los apuntes? ¿Sí les ha tocado que les ponen una diapositiva o una presentación con toda la página del libro? Sí. ¿Sí les ha tocado y sí les gusta eso? Pues para eso es mejor leemos el libro. Exactamente, para esos chistes, mejor ustedes leen el libro, ¿verdad? Y yo sé de varias personas que incluso les escriben el libro entero en el pizarrón, ¿verdad? No vamos a decir nombres, pero ustedes saben que sí tienen maestros así, ¿verdad? Bueno, entonces, a mí no me gusta ponerles paja en sus apuntes, ¿verdad? Si en los apuntes vienen fórmulas, es porque las necesitan. Entonces, en el apunte de levas vienen muchísimas fórmulas y muchísimas gráficas que ustedes van a tener que implementar. Pero en la presentación no les voy a poner todas las fórmulas ni les voy a poner todas las gráficas, no tiene caso, ¿sale? Porque no es esa la idea. Entonces, sí tengan en cuenta que habrá veces que en una presentación se pueda poner las cosas y en este caso que necesito yo mostrarles el procedimiento, es mejor un video, ¿sale? Porque en el caso del video, yo les voy explicando y van apareciendo las cosas. En el caso de una presentación, por ejemplo, en el caso de levas, yo les pondría el diagrama final de todo lo que se hizo, ya con todos los dibujitos, con todas las líneas. Y como dicen ustedes, parece chiste, mejor ven el libro, que es donde aparece el diagrama completo. ¿Sale? Entonces, tengan en cuenta que si yo quiero mostrarles paso a paso, sí se me hizo más adecuado un video. ¿Sale? De todas maneras,
Cuando vayan a ver los videos de levas, por favor, lean primero el apunte para que entiendan mejor el video. Y en el caso de engranes, si ven el video de ejemplos y no saben de dónde salió algo, bueno, pues entonces lean el apunte, porque en el apunte están las fórmulas y todo lo que hace falta para complementarlo. Muy bien, entonces, ¿qué más tienen de dudas o de inconformidades? A lo mejor no los convencí. ¿No hay dudas? ¿Todo bien? Creo que no, profe. A ver, ¿qué pasó? No, que creo que no hay dudas. Ah, yo pensaba que no estabas conforme. Bueno, entonces, si no hay dudas, les decía, si ustedes quieren hacer apuntes tipo diapositiva, pues pongan los videos y pausen el video en cada cambio de diapositiva y tómenle captura de pantalla y ya, ahí están sus diapositivas, ¿sale? Yo considero que si les hubiera dejado las puras diapositivas, no tendrían pues lo mismo. Hay más información así. Bueno, y en cuanto a los métodos, decíamos que ya revisamos tren de engranes en serie y tren de engranes en paralelo, ¿verdad? Me estaban diciendo que sí, que quedó todo claro. Sí, profe. Muy bien, entonces, como quedó claro tren de engranes en serie y en paralelo, nos pasamos a otro tipo de trenes. ¿Que son cuáles? El planetario. Ajá, muy bien. Tren de engranes planetarios. Déjenme ver. Se me había perdido la presentación. Entonces, de hecho, si ustedes se fijan aquí en la presentación, ¿verdad? Esta presentación sí tiene los videos. No sé si se fijan que está un poquito pesada, son 25 megas nomás de la presentación porque tiene los videos ahí incrustados. Entonces, es muy pesada la presentación y la verdad, pues no creo yo que contribuyan mucho los videos así. Sobre todo porque yo a ustedes les paso PDFs, así que no verían el video. Bueno, ahora, en cuanto a trenes de engranes planetarios, ¿qué dijimos que había de diferencia entre planetarios y trenes, pues, simples? ¿Cuál era la diferencia? Que en los planetarios había un eje móvil. Al menos uno móvil. Puede haber más, puede haber solo uno, ¿verdad? Pero aquí tendríamos, pues, engranaje planetario. En general, todos pueden ser planetarios, ¿verdad? Todos se pueden tratar como planetarios. Simplemente en unos casos el brazo no se mueve y en otros casos sí se mueve, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en el caso de en medio, no se mueve. Bueno, entonces, habíamos dicho que si los engranes no se movieran, sería esta la fórmula. ¿Sí llegamos ahí? Sí, hasta Profe. Sí. Hasta ahí llegamos.
Y ya no mencionamos que en el caso de que girara, simple y sencillamente se calcula todo relativo al brazo. ¿Sí llegamos a eso? Sí, profe. Muy bien. Entonces, es muy fácil para ustedes manejar engranajes planetarios siempre y cuando recordemos que se trata de velocidades relativas. Por ejemplo, aquí yo quiero la velocidad del 4 de la salida respecto del 2, que será en este caso mi entrada. ¿Sale? Entonces, tenemos aquí un brazo y estamos listos. ¿Cómo voy a calcular la velocidad del engranaje 4 respecto del engranaje 2? ¿Recuerdan qué habíamos dicho? Que era el número de dientes de los impulsados de los impulsores, perdón, entre el número de dientes de los impulsados. ¿Sí lo recuerdan? Sí, profe. Muy bien. Sí. Entonces, va a ser exactamente lo mismo. Solo hay que recordar que las velocidades aquí son relativas. No es 4 entre 2, sino la velocidad de 4 relativa al brazo respecto de la velocidad de 2 relativa al brazo. Entonces, vean cómo es aquí la secuencia matemática y vemos al final si se cumple lo que habíamos dicho. Primera unión. La primera unión es entre el engrane 3 y el engrane 2. ¿Sí? Salida entre entrada. Simplemente recordamos que aquí todas las velocidades son respecto del brazo. ¿Está claro? Sí. Sí. Muy bien. Siguiente unión sería entre 3 y 4. Hacemos la relación entre las velocidades de 4 y 3. Aquí solamente estoy expresando que todo es respecto al brazo, pero si se fijan es la velocidad de 3 entre la de 2 y la de 4 entre la de 3, ¿verdad? Velocidades, en este caso, todas relativas al brazo. ¿Alguna duda? Hasta ahora no. Bueno, ahora, ¿qué hacemos cuando tengo N3 entre N2 por N4 entre N3? ¿Qué hago después? ¿Recuerdan qué hacíamos? Sustituir por lo del número de dientes. Digamos, Así es, por el número de dientes. Y recordemos lo de los signos. ¿Recuerdan los signos? Sí. sí, ¿Es acoplamiento externo o interno? Externo. 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 Entonces en ambos vamos a agregar un signo menos. Va para allá. ¿Se fijan? ¿Cómo ven? Si es el producto del número de dientes de los impulsores entre el producto del número de dientes de los impulsados. sí. Entonces no deja de ser más que lo mismo. Lo único que cambió es que acá atrás, en esta parte, las velocidades son todas respecto al brazo. Eliminamos N3 y por lo tanto nos queda así. ¿Cómo ven? Es como resolver un tren en serie normal, solo que respecto al brazo. ¿Dudas? No, profesor, claro. Bien, les recuerdo que como a veces tenemos problemas de conectividad, sí sería bueno que no me dejen hablando solo mucho tiempo para estar verificando que les llega la información correctamente, ¿sale?
Entonces, pasamos a engranajes en paralelo. Sí. Va. Va. Ah, miren, último paso. ¿Qué hice aquí en este último paso? En la parte izquierda le resta arriba y abajo la velocidad de la barra B, del brazo. Sí, recuerdan que aquí es velocidad de 4 respecto de b. Y según las leyes de velocidades relativas, esto significa velocidad de 4 menos velocidad del brazo. ¿Sale? Entonces, esta sería la ecuación final para este. ¿Sale? Profe, la velocidad del brazo, ¿cómo se tomaría? Porque pues sería la angular, ¿no? Claro, todas son angulares. Y respecto de qué punto es que se toma en cuenta la velocidad del brazo. Es angular, es un giro. No es un punto, es un giro. Es un cambio de inclinación, vamos. Ok. ¿Sale? Entonces, recuerden que una inclinación, de hecho, se tiene que medir con al menos 2 puntos. Pueden ser 2 puntos cualquiera del brazo y con ellos tú mides la inclinación. Pero no se preocupen, en los ejemplos numéricos ya se ve un poco mejor esto. ¿Sale? Ahorita no se puede revisar porque pues estamos con la teoría. Entonces, tenemos aquí un tren. ¿Cómo ven? Sencillito. Este lo vimos en algún lado, ¿no? Creo que sí. Como en las primeras diapositivas. Muy bien. Lo importante es que sepamos dónde están los engranajes y dónde están los ejes y dónde está el brazo. Aquí para su comodidad ya le puse una letra B aquí. ¿Cómo sé que este es un brazo? Vuelvo a preguntar, ¿cómo sé que esto es un brazo? ¿Por qué es recto? ¿Por qué qué, perdón? Porque es recto, o sea, es... ¿Cuál es la función del brazo aquí? ¿Cuál es la función de este brazo? Conectar los 3 engranes. unir los tres ¿Conectarlos? engranes. Bueno, no es tanto conectarlos, porque conectados están entre sí por sus dientes, que no se ven aquí, ¿verdad? Los engranes están conectados por sus dientes. ¿Cuál es la función del brazo? ¿Qué pasaría si no tuviera un brazo entre estos engranes? La función es unir los ejes. ¿Es qué? ¿Perdón? Unir los ejes. ¿Nada más? Pues mantenerlos ahí, ¿no? Que no salgan disparados. Mantenerlos en su lugar, así es. Esa es la función del brazo, mantener los ejes en su lugar. ¿Sale? Ahora, aquí este brazo tiene una pequeña trampita. No solo es un brazo, también es, ¿qué es esto? Un eje. Es un eje, ¿sale? En este caso, el eje de un engrane es a la vez brazo de otro engrane, ¿sale? Eso es muy importante. Un brazo solamente mantiene unido, pero permite el giro independiente de cada eje.
En este problema en particular, el eje de uno está soldado o unido rígidamente al brazo. ¿Esto qué significa? Significa que el brazo va a girar a la misma velocidad que gire este eje. Eso es para este problema en particular. Habrá problemas donde los brazos sí sean independientes de los ejes. ¿Eh? Entonces, se identifica que esto es un eje y se identifica que esto es un brazo porque mantiene la distancia entre este eje y entre este eje. Sí, si mantiene la distancia entre los ejes es un brazo. ¿Sí se identifica que mantiene la distancia entre estos dos ejes? Sí. Muy bien. Ahora, ¿identifican que estos son engranes? Este de aquí o este de acá, por ejemplo, ¿son engranes? Sí. Sí. ¿Identifican que este sombreado es un engrane? ¿Cómo dijo ahorita, profe? El sombreado, este 3, ¿identifican que es un engrane? Sí, está unido al engrane 2, ¿no, profe? No, está sobre el eje del engrane 2. ¿Sí? El engrane 2 está unido rígidamente a su eje. Es decir, el eje y 2 están unidos rígido. Sin embargo, el engrane 3 no está unido rígido al eje. Le permite girar libremente. Ah, ok. Sí, el engrane 3 está fijo. Pero el engrane 2 puede girar libremente alrededor de este eje. ¿Sí? Profe, perdón, ahí, ¿cuál es el engrane 3? Lo que está sombreado, todo esto sombreado es el engrane 3. Ok. Y, por ejemplo, en el engrane 1, las barritas sombreadas, en el 1 y en el 6, Esas también... barritas sombreadas son ejes Ah, fijos. ok, gracias. ¿Sí? Este es un eje fijo, pero el eje está fijo, más no el engrane. O bueno, más bien, el eje del engrane es la línea de adentro y los sombreados sería el agujero donde va el engrane. Muy bien. Podría ser, por ejemplo, un rodamiento. Si tú tienes un rodamiento fijo y eso sería la parte sombreada. Y adentro del rodamiento tienes un eje que sí puede girar libremente, que es la barrita de en medio. Muy bien. Entonces, ya identificaron los engranes, ya identificaron los ejes, ya identificaron quién está fijo y quién no, y ya saben dónde está el brazo. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Les pongo este dibujo para que sepan identificar también en este tipo de representación, porque no todas las representaciones son como esta, ni como estas, ni como esta, ¿sí? No toda la gente va a dibujar así, sobre todo ustedes. Imagínense que quieren diseñar un engranaje, pues no siempre van a querer perder el tiempo haciendo dibujos bonitos. A veces a un ingeniero le basta con un esquema como este. ¿Cuánto me tardo en dibujar estas líneas? Unos 2 minutos o 3. ¿Sale? ¿Y cuánto se tardarían en dibujar un engranaje completito con sus dientitos bonitos? Pues no, a menos que sea didáctico, no vale la pena. Muy bien, entonces, perdonen, ya me adelanté. Vamos a analizar este engranaje. ¿Ya estamos listos? Sí, Sí. profe. Muy bien.
Entonces, el engrane 1 gira alrededor de un eje fijo. ¿Sí? El engrane 2 gira alrededor de un eje fijo. El engrane 6 gira alrededor de un eje fijo. ¿Sí está claro eso? Hola, hola, ¿me escucharon? ¿Puede repetir lo último que dijo, profe? El De engrane los 1 gira engranajes. alrededor de un eje fijo. ¿Sí queda claro? Sí. Ah, sí. El engrane 2, su eje está fijo. Es decir, fijo en el sentido de que no se mueve en desplazamiento, ¿sale? Sí pueden girar, obviamente. Sí, los ejes pueden girar. A lo que me refiero es que no se mueven de su lugar. ¿Sí queda claro? Queda claro que el eje de 1 gira alrededor de algo fijo, que el engrane 2 gira alrededor de algo fijo y que el engrane 6 gira alrededor de algo fijo. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí. Muy bien. Ahora, el único eje móvil es el de los engranes 4 y 5. ¿Sí está claro? Sí. Muy bien. En este ejemplo vamos a revisar que de hecho está compuesto. Que tenga un eje móvil no quiere decir que todo sea planetario. ¿Sí? ¿Cuál es la primera unión que tengo? La primera unión que tengo es entre el engrane 1 y el engrane 2. ¿Sí está claro? Sí. Ahora, la unión entre 1 y 2 está entre un engrane que está fijo y otro engrane que también está fijo. Sí, el eje de 1 está fijo, el eje de 2 está fijo. Ahí ustedes deberían darse cuenta que 1 y 2 no son engranes planetarios, porque están unidos entre sí y ambos tienen sus centros fijos. ¿Queda claro? Profe. Sí. Sí. Profe, ¿Qué pasó? bueno, es que como que a mí se me está confundiendo un poquito, porque bueno, veo como la unión de el engrane 2 en su eje y el brazo cómo se une con 4 y 5 y dice que el de 2 es fijo y el otro es móvil y como que ahí me confundió un poquito. Mira, me refiero a fijo con el hecho de que no se desplaza. Sí puede girar. ¿Eso sí queda claro? Sí. Sí, tanto el engrane 1 como el engrane 2, como el engrane 4, como el engrane 5, como el engrane 6, todos pueden girar. ¿Sí está Ujú. claro? Sí. Muy bien. Entonces, estamos primero, engrane 1 con engrane 2. ¿Estás de acuerdo que el eje del engrane 1 no se desplaza, solo puede girar? Y que el Sí. eje del engrane 2 no se desplaza, solo puede girar en su lugar. ¿Sí o no? Sí. Es Sí. decir, este eje pasa por dentro de este engrane 3, pero el engrane 3 está fijo. Por lo tanto, este centro no se mueve. Este centro está fijo. ¿Sí queda claro? Sí, creo que sí. Muy bien. Entonces, primero lo primero, que todos estemos de acuerdo que engrane 1 y engrane 2 no son planetarios, porque todos los engranes que van de 1 a 2 tienen sus centros fijos. ¿Sí?
Sí. Fijos en el sentido de que no se mueven, pero claro que pueden girar. Ujú. ¿Sí está claro? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con eso. Entonces, tenemos la unión de 1 con 2, pero nos damos cuenta que de 1 a 2 no hay nada móvil en cuanto a ejes. Si los ejes no se pueden desplazar. De 1 a 2, todos los ejes son fijos. Por lo tanto, de 1 a 2 no son engranajes planetarios. ¿Estarán de acuerdo ustedes que la relación de velocidades entre 2 y 1 es esta? Sí. Signo negativo porque es engranaje con acoplamiento exterior y los números de dientes son inversamente proporcionales a la relación de velocidades. Hasta ahí estamos claros. Sí. Muy bien. Ahora sí, vuelve a preguntarme la duda, por favor. ¿Yo? ¿Quién la tenía? Sí, bueno, es que veo como la unión del engrane 2 en donde pasa su eje y pues es como si fuera el brazo con el eje, ¿no? Es como que a mí se me afigura que el eje de 2 puede como moverse longitudinalmente como si fueran como correderas en el eje. A ver, no. Aquí tú ya te estás yendo a otras cosas, ¿sale? No, esta es una representación de engranajes, ¿sale? Es una representación de engranes, no son barras, nada más. Si tú quieres verlo de una cierta manera, sí, el eje es posible moverlo hacia los lados cuando se están ensamblando en los rodamientos, ¿sale? Pero no sé si tú sepas o hayas visto cómo se ponen los engranes en los ejes. No sé si alguna vez hayas usado engranajes, por ejemplo, para algún mecanismo de, pues no sé, de circuitos eléctricos o cosas así, que hayan usado un motor. ¿Ustedes Que le han puesto engranes a los ejes? llevan unas patitas para que no se salgan. Unas patitas. Bueno, no sé a qué te refieres con patitas. Yo lo que he visto es que los engranajes tú los pones en los ejes y claro que el engranaje puede correr sobre el eje, pero ¿cómo le haces para que el engrane ya no se mueva del eje? Según El la eje tuya. tiene, el eje tiene como un agujero, bueno, yo he visto que tiene como un agujero, entonces Ajá. todo frente al engrane entran como unas patitas que se doblan, nomás que no me acuerdo cómo se llaman. Bueno, entonces, precisamente a eso voy. Físicamente sí se puede mover el engrane sobre el eje, claro que se puede mover porque si no, ¿cómo lo metes? ¿Verdad? Tú metes el engrane al eje, pero luego tú no quieres que el engrane se quede ahí solito, suelto, ¿verdad? Entonces lo que puedes hacer es ponerle unas cosas que se llaman lainas o les puedes poner algunos seguros en el eje para evitar que el engrane se desplace y así mantener el engrane en su lugar. Ahora, si el engrane solamente está detenido por los lados, el engrane no va a mover al eje. ¿Estás de acuerdo de que si el engrane no está unido al eje, puede girar libremente aunque el eje no gire? Sí, Bueno, ¿cómo le hago yo para que realmente gire el engrane con todo y eje? pues el eje tiene que estar como unido rígidamente al engrane. Tiene que unirse rígidamente al engrane. Estas uniones pueden ser por fuerza de fricción. Por ejemplo, el eje es cónico, no es precisamente un cilindro, es un poquito cónico, y entra a presión el engrane sobre el eje.
al entrar a presión queda apretado y con la fricción de cierta forma podemos transmitir fuerzas. ¿Sí? Otra manera es que algunos engranajes traen un agujerito para un tornillo. Y entonces tú le aprietas al tornillo, obviamente el eje tiene que tener donde siente el tornillo, y el tornillo aprieta para que no se mueva el engrane del eje. ¿Qué otras maneras hay? Cuñas. Se puede poner una cuña en una preparación tanto en el eje como en el engranaje para que se transmita el movimiento sin deslizamiento. Ya si somos un poquito más trochos, si saben lo que significa la palabra, ¿verdad? Si somos un poquito más de dar el mexicanazo, pues lo que hacemos es apuntarle con puntos de soldadura. Incluso hay gente que suelda completamente el engrane al eje, ¿no? Y también esos seguritos o patitas que tú dices serían como tipo cuñas. La idea es que haya un elemento mecánico que evite que el engrane gire libremente sin el eje. ¿Quedó claro? Sí, profe. Muy bien, entonces vamos a decir que aquí ya está esto representado como la unión de los engranajes con los ejes. Ahora, eso de que si el engrane puede irse hacia adelante o hacia atrás, bueno, si realmente tú permitieras que el engrane 2 se hiciera hacia la izquierda, pues sería una falla de la máquina, ¿no crees? Imagínate esto girando y que el engrane se vaya haciendo hacia adelante. ¿Qué pasaría con el engrane? Se sale. Se sale y entonces, pues aparte de que ya no te sirvió la transmisión, podrías provocar un accidente, ¿sale? Aquí ya estamos suponiendo que los engranes están fijos de la manera requerida por el ensamble, cosa que también verán ustedes cuando vean rodamientos en diseño de elementos de máquinas. ¿Sale? Entonces, aquí ya estamos suponiendo que los engranajes están puestos en su lugar de la manera apropiada, que ya tienen sus lainas, que tienen sus seguros, que tienen sus tornillos, etcétera. ¿Sale? De hecho, el brazo que se muestra aquí esquemático no necesariamente está hecho del mismo material que el eje, no. Puede ser un brazo parecido al de acá, ¿sí? Imagínate este brazo. Y simplemente yo le pongo aquí un opresor entre el brazo y el eje para que no gire libremente el eje sin el brazo. ¿Sí se lo imaginan? Que le meta yo aquí un clavo, un opresor, un tornillo, para que el eje no gire sin que se mueva el brazo. Sí, la idea es que yo hago una unión rígida entre el brazo y el eje. No, no es que sea el eje doblado, no. No es que se doble el eje. Simplemente hay una unión rígida entre el brazo y el eje. ¿Cuál unión? Yo no sé. Lo soldaron, lo apretaron con tornillos, qué sé yo. Simplemente están unidos y se mueven como si fueran uno solo. Muy bien, ¿puedo continuar? Sí, profe. Entonces decíamos, lo primero que les tiene que quedar claro en este ejemplo es que 1 y 2 no son parte de un engranaje planetario, porque 1 y 2 tienen ambos sus centros fijos. ¿Sí? Sí. Bueno, si nadie dijo que no, porque casi nunca contestan. Les decía que contesten como los niños de primaria o de kinder. ¿Qué contesta un niño de primaria cuando entra una persona y dice, buenos días?
¿Cómo contestan todos los niños? ¿No contestan en coro? Sí, todos los niños se paran. Buenos días, profesor. Profe.
Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya Y se como escucha, les profe. decía, se va la Sí. conexión y tuve que reiniciar la máquina para que volviera a agarrar el internet. Por alguna razón ya no quiso agarrarlo, se tardó mucho. Bueno, entonces estábamos platicando de el ejemplo. ¿Cómo vamos con él? ¿Cómo vamos con el ejemplo? Creo que nos estaba diciendo sobre los ejes que eran fijos y los que eran móviles. Ah, sí, recuerdan estas representaciones que les dije, ¿no? Sí, Estas de aquí. Si entienden el de arriba, comparen con el de abajo, está más o menos igual. ¿Sale? Nada más que en este de arriba, el eje de abajo no está unido al brazo. Si yo le pusiera un perno, el brazo estaría unido rígido al eje y sería como el de acá. ¿Sale? Entonces, piensen en estas representaciones y comparen para que sea más fácil identificar los engranajes. Bueno, Profe, ¿qué pasó? ¿está compartiendo pantalla? A ver. Sí, ahí está. Entonces les decía, ay, disculpen, que cuando tengan dudas vean esta parte de la presentación. Comparen este de arriba con este de abajo, más o menos. Nada más al de arriba, si le ponen aquí un perno entre el eje y el brazo, ya lo hacen rígido. Y sería como esta unión. Bueno, básicamente, si une dos ejes es un brazo. Y tenemos entonces que estamos hasta por acá. Es lo malo de las presentaciones aquí en PowerPoint, ¿no? Tengo que recorrer todo. Muy bien. Como 1 y 2, ambos tienen sus ejes fijos. No son planetarios. Profe, se le está cortando. Ay, sí, la señal se bajó. Les decía. Vamos a ver. Por aquí. A ver. ¿Ya está mejor la señal? Sí, profe, es mejor. Bueno, entonces les comentaba. Lo que es el engrane 1 y 2. ¿Ya quedó claro? Sí, Sí, ya claro. Muy bien. Entonces, engranaje 1 y 2 ya están. Pueden ustedes notar que el brazo está unido rígidamente al eje y que el eje de 2 está unido rígidamente al engrane, que todo esto es uno solo. Sí, profe. Muy bien, entonces, si el brazo, el eje y el engrane 2 son uno solo,
creo que todos estamos de acuerdo en que la velocidad angular del brazo tendría que ser la misma velocidad angular de 2. Sí. Bueno, entonces fíjense cómo esto se va resolviendo según las uniones que tenemos. Tengo la unión de 2 con 1 y luego digo que el brazo tiene la misma velocidad que 2. Ahora, ¿dónde está aquí el engranaje planetario? El engranaje planetario está entre 3, 4, 5 y 6. Fíjense ustedes muy bien, el único eje que se mueve aquí de su lugar, es decir, que puede desplazarse, es el eje que está entre 4 y 5. Es el único eje que puede girar y moverse en el espacio. Sí está claro eso, ¿no? Sí, profe. No, profe, Entonces, por favor. aquí en el diagrama se puede ver que este eje de aquí, que este, digamos, rodamiento o agujero y este eje, son los únicos que se pueden mover en el espacio. Y eso es que no está fijo. Ah, que no está fijo, así es. Es decir, vean todos los demás centros de los ejes. Este centro de este eje está fijo. Este agujero o centro donde va este eje también está fijo. Este también está fijo. Se fijan que este es el que se mueve. Sí. Sí. Bueno, ahora, si este eje es el único que se mueve, pues tendríamos que ver qué engranes involucran a este eje, el 4 y el 5. ¿Y con quién están unidos 4 y 5? Con 3 y 6. Entonces, los engranes 3, 4, 5 y 6 son los que pertenecen a un arreglo planetario. ¿Sí está claro? Sí. Entonces, fíjense muy bien cómo lo planetario solo está entre 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, vamos a establecer la ecuación de movimiento relativo solamente de 3 a 6. De 1 a 2 ya establecimos una relación. Ahora, ¿cómo se va a conectar el planetario de 3 a 6 con 1 y 2? ¿Quién me dice quién es la relación de enlace entre 1, 2 y el planetario de 3 a 6? ¿Quién los une? El brazo B. El brazo B. Si no fuera por el brazo, los engranes 1 y 2 estarían separados de los demás. ¿Están de acuerdo? Quiten el brazo, tápenlo con su dedo y verán que sin el brazo, 1 y 2 estarían independientes de los demás engranes. Porque aunque aquí pase el eje de 2, el eje de 2 no depende de 3. Gira libremente. ¿Sí se ve eso? Sí. Sí, profe. Sí. Muy bien, entonces vamos a establecer la relación de engranaje planetario. ¿De dónde a dónde? De 3 De a 3 a 6. 6. De 3 a 6. Vamos a calcular la velocidad de 6 respecto de la de 3. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, como es planetario, es una velocidad relativa. Y vamos a ir de 3 a 6. ¿Cuál es la primera unión de engranes que hay de 3 a 6? El de 4 y 3.
¿Cómo ven? ¿Sí es esa la relación? Impulsor entre impulsado. Noten que como voy de 3 a 6, estoy suponiendo que 3 es la entrada. Por eso 3 es el impulsor y 4 es el impulsado. Si se fijan que es impulsor entre impulsado. Sí. Luego, ¿dónde está la siguiente relación de engranes? La siguiente unión de engranes. Entre 5 y 6. Entre 5 y 6. Notan que es impulsor entre impulsado porque como 6 es salida, estoy considerando que 6 es el impulsado. ¿Cómo ven? ¿Sí? Profe, tengo una duda. ¿Qué pasó? En el otro, en el de 3 y 4, el impulsor no sería el 4. Bueno, lo digo porque el mismo brazo hará que el engrane 4 y el 5 se mueva alrededor de 3. Y el 3 como gira libremente sobre el eje del engrane 2, pues en sí el impulsor sería el 4, ¿no? A ver, vamos a considerar lo siguiente. ¿Sí ves aquí una flechita que indica que 1 es la entrada? Sí. ¿Hay dudas en que 1 sea el engrane de entrada? No. Muy bien. Entonces, si yo tengo este arreglo y 1 es la entrada, ¿qué tiene que ser 6? Salida. Salida. ¿Sale? Independientemente de cómo esté el engrane 3, nosotros debemos ver que 6 es un engrane de salida. Es donde queremos saber qué está pasando al final. Entonces, yo de alguna manera tengo que ir desde 1 hasta 6. ¿Sale? Donde 6 es salida. Entonces, para que 6 sea salida, tú tienes que pensar que 3 es entrada, 4 es salida, luego 5 es entrada y luego 6 es salida. Ya después sustituimos datos y vemos qué está pasando realmente. ¿Sale? Pero básicamente es esto. Yo quiero calcular la velocidad de 6. ¿Sí? Entonces pongo salida entre entrada. Ya desde ahí estoy diciendo que 3 lo voy a considerar una entrada. No quiere decir que realmente la fuerza venga de 3, pero vamos a pensarlo así. ¿Tú quieres que calcular 6 entre 3 o 3 entre 6? Pues 6 entre 3. 6 entre 3. Entonces, voy a ir de 3 a 6. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si voy de 3 a 6, 3 es el inicio y 6 es el final. Sería omega 4 entre omega 3, ¿sí? Porque voy de 3 a 4, es omega 4 entre omega 3. Sí. Si yo aquí tuviera omega 4 entre omega 3, ¿no crees que al cambiar a números de dientes quede N3 entre N4? Sí, profe. Bueno, entonces matemáticamente hablando, esto está bien, porque recuerda que si omega 3 está abajo, N3 tenía que haber quedado arriba, ¿sí? Originalmente aquí debería decir omega 4 entre omega 3, con omega 3 abajo porque acá está abajo. Entonces, si lo ves desde el punto de las matemáticas, entenderás que omega 3 quedaba abajo, o bien que el número de dientes N3 tiene que quedar arriba. ¿Puedo continuar?
Sí, profe. Muy bien. Entonces, más que nada, piensen lo siguiente. Si yo voy de 3 a 6, estoy idealizando como que 3 es entrada y 6 es salida. Así de fácil. ¿Sale? Entonces, 3 impulsa a 4 y luego 5 impulsa a 6, que es salida. De tal manera que queda esto. 3 impulsa a 4, 5 impulsa a 6. Impulsores entre impulsados. ¿Cómo ven? Hola, hola. Muy bien, muy bien. Ah, muy bien. Bueno, entonces, recuerden, esto es un procedimiento. No significa que 3 siempre sea la entrada, que de hecho, como ustedes lo dijeron, el movimiento no lo proporciona 3, y eso es cierto. De hecho, 3 es un engrane fijo. ¿Sale? De eso no hay problema. Aquí el detalle es que si voy de un lado al otro, yo considero el inicio como entrada y el final como salida. ¿Sale? No lo filosofen demasiado. ¿Qué seguiría a partir de aquí? Ya llegué al engrane 6, que es la salida. ¿Qué seguiría? Hacer la resta de velocidad al inicio de W6 menos Así, W. ¿verdad? Sí. Muy bien. Ahora, aquí omega 3, ¿cuánto vale omega 3 realmente si el engrane 3 está fijo? 0. Omega 3 vale 0, así es. ¿Sale? Entonces, ustedes aquí les faltaría poner el dato de que omega 3 vale 0 y dependiendo del giro de 1 va a ser la velocidad de 2. La velocidad de 2 va a ser la velocidad del brazo, por lo tanto será conocida. Si conocen omega 3 que vale 0 y conocen la velocidad del brazo, ya pueden ustedes calcular la velocidad de 6. Si se dan cuenta que esto ya se puede resolver. Sí. Muy bien. Entonces, yo considero que precisamente por esta razón es mejor que lo tengan en video y no solo la diapositiva como tal. En el video se les explica y lo pueden ver una y otra vez. ¿Sale? Muy bien. Con eso terminamos trenes de engranes planetarios. Este ejemplo tiene un engranaje planetario y además tenía algunas consideraciones como que una parte no es planetaria o como que el brazo está unido rígidamente a un eje, y pues eso nos dio otra relación por acá. Muy bien. Esto de la teoría lo tienen ustedes que repasar hasta que lo dominen, ¿sale? Tienen que repasar toda la teoría, planetarios, en serie, en paralelo. Tienen que leer la parte de interferencias de sus apuntes, ¿sale? Bueno, de hecho lean todos los apuntes de engranes, obviamente, lean todo el apunte y lo que les sirva lo tomen, lo que no, pues no lo tomamos. Pero sí tienen que conocer. Yo no digo que se aprendan las fórmulas, pero tienen que saber qué es lo que le afecta a los engranajes. Una vez que tenemos todo esto, ya podemos empezar con los ejemplos numéricos.
¿Cómo vamos? Profe, Dígame. ¿a mí me puede volver a explicar, por favor, por qué la velocidad del engranaje 3 es 0? Porque aquí, si te fijas que está sombreado, Sí, o sea, se ¿qué supone que está significa? fijo, Cuando están sombreados, significa que están fijos. pero no deja de girar. No, es que el engrane 3 no gira, está fijo. O sea, decíamos que los centros de los engranes, los centros de todos están fijos menos de este, pero sí podían girar. El engrane 3 está fijo totalmente, está unido a la base. Haz de cuenta que tú tenías un engrane y lo soldaste a la mesa. El engrane ya no lo puedes mover de ahí, ya no puede girar. Todavía tiene sus dientitos y todo, pero está fijo. Ok. A ver, veamos aquí, botón de inicio. Mira, por ejemplo, fíjate en estos. A ver, ¿ves por ejemplo este engrane donde está la manita? Sí, Si te fijas que aquí hay unos pernitos que agarran a ese engrane con la base. ujú, Bueno, pues eso hace que este engrane esté fijo. Ese engrane no se puede mover de su lugar. A diferencia del que está acá. El engrane que está acá no está fijo, este sí se puede mover, sí puede girar a su alrededor, pero este está unido con pernos físicamente a la base, por lo tanto no va a poder moverse, ¿sí? Podría incluso estar pegado con pegamento a la base, qué sé yo. La idea es que ese engrane no se puede mover, no puede girar. No sé si ya queda un poco más claro. sí, profe, ya. Sí, aquí hay que pasar un montón de animaciones. Y bueno, por lo tanto, omega 3 vale 0. ¿Sale? Todo lo que está rígidamente unido a la base no se mueve. Tiene velocidad de 0. Bien, entonces les decía, comenzaríamos con los ejemplos de diseño. Aplicar las operaciones para trenes de engranaje no es lo más importante. Es decir, cualquiera puede calcular la velocidad de los engranajes. Lo importante es saber diseñar, saber seleccionar esos engranes. ¿Sale? Entonces, vamos a comenzar con ejemplos de selección de engranajes. Y el último ejemplo será un ejemplo de cálculo de velocidad. ¿Sale? Aunque estos ejemplos pasados eran sin datos, también eran ejemplos de cálculo de velocidad. Vamos a decir, si yo les dijera, los engranes tienen tantos dientes y el engrane gira a tanta velocidad, pues le hubieran ustedes sustituido los datos. ¿Sí? Los ejemplos anteriores, todos los que hicimos del tren de serie, del tren en paralelo, los de los engranes planetarios, a todos ellos ustedes les pueden poner datos. Ustedes pueden decir, a ver, y si n valiera tanto, ¿cuál sería la velocidad? Ustedes pueden ponerle datos. Así que esos también cuentan.
aunque no tengan datos. En estos de datos nos vamos a centrar en la elección de los engranajes, ¿sale? Que es para lo que ustedes realmente les serviría esto. Muy bien. Entonces, ¿listos para el ejemplo 1? ¿Sí vamos a alcanzar, profe? Pues apuntarlo. Yo creo que sí alcanzan, ¿que no? Ok. Muy bien. Entonces, apunten el ejemplo 1 y la siguiente clase lo hacemos. Como les decía, lean lo que viene en los apuntes de engranes. No todo lo que viene en los apuntes lo dije en la presentación. Lean para complementar. Si pueden, vean los ejemplos. Sí, ya hay video de los ejemplos resueltos. Están los ejemplos ya resueltos en los videos, bien explicaditos. Y así no perdemos tanto el tiempo aquí en que yo se los vuelva a explicar. Igual y ustedes dicen, no, pues yo ya vi el ejemplo, nada más tengo tales dudas y nos centramos más en las dudas o en complementar de alguna manera. ¿Sale? ¿Sí? ¿Se escuchó? Sí, todo Bueno. bien. Sí, está bien. Y si pueden, vayan checando sus tareas también, no vaya a ser que los agarren de sorpresa. Sale,